Muy buenas amigos de la Facultad de Filosofía y Letras y del resto de facultades. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado al cual le vamos a preguntar de varias de nuestras asignaturas, como por ejemplo son los recursos para la divulgación historiográfica o los métodos de investigación o las construcciones historiográficas. En definitiva, una persona que ya se dedica profesionalmente a la divulgación, se dedica profesionalmente a la investigación y se dedica profesionalmente a buscar formas, métodos y construcciones historiográficas. Él se llama Diego Muñoz, es un conocido investigador, es un conocido colaborador de radios, de programas, youtuber también, y sin más dilación, queremos darle la bienvenida a este gran investigador. Muy buenas, Diego. Hola, David. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias por tu presentación. Espero estar a la altura. Lo estás, seguro, porque además ya hemos estado viendo tu trabajo y sabemos que eres una persona con mucho empeño en lo que haces. Bueno, es que nuestra historia está escrita, aunque sea parcialmente, ¿no? Y no sé si es que la gente le ha perdido el gusto por el pasado, pero la información está ahí para quien quiera buscar. La información está ahí. Bueno, tú eres Diego Muñoz, eres investigador, has salido mucho, tienes un canal que se llama Hijos del Sol, con ya 98.000, 97.000 suscriptores, si no me equivoco, cerca de 100.000. 95, casi, David. 95.000, o sea que estás a 5.000 suscriptores del botón de plata, ¿no? Que te recompense. Sí. Han sido 4 años subiendo vídeos sin parar, Bueno, ya sabes cómo son las plataformas, ¿no? Y la divulgación cuesta encajarte y cuesta buscar un lugar, buscar un sitio, vaya. Mira, nosotros en la facultad, Diego, a tenor de esto de la divulgación, ¿no? De las formas de divulgación, tenemos unas asignaturas en las que hablamos mucho de esto y muchas veces hablamos lo difícil que es, ¿no? La alta divulgación, cuando te quieres poner un poco ya científico, porque a la gente pues le crea un poco de rechazo, ¿no? Y también huir un poco de los tópicos, de la baja divulgación, de repetirnos, como siempre, ¿no? Por ejemplo, sexo en Roma, gladiadores o luchas en los guerreros de Esparta, ¿no? Que es un poco el topicazo de la historia, ¿no? Cuando queremos hacer algo más científico, alta divulgación, nos encontramos a que cuanto más alta es la divulgación, menos gente a lo mejor está interesada, ¿no? ¿Cómo haces, te pregunto, ¿no? Porque eres un gran ejemplo, ¿cómo haces para mantener el interés de la gente a pesar de estar tocando temas muy especializados, temas muy enrevesados, ¿no? ¿Cómo funciona tu canal para qué consejos nos darías? Hostia, bueno, a ver, ya sabes que gran parte de YouTube hoy en día es información que ya estaba, simplemente renovada, con buenas imágenes, una buena intro y son refritos de refritos. Entonces, para intentar encontrar información buena, lo primero que te tienes que empapar es de libros y de conocidos que te puedan dar pues información, porque ya sabes, un libro te lleva a otro libro, ¿no? Pero claro, es lo que tú has dicho, cuando tú tocas según ciertos temas, ahí te encuentras de todo. Te encuentras a gente verdaderamente interesada en lo que haces y te encuentras a gente que tiene un cacao mental que no saben para dónde tirar. Y es normal con estos flujos de información que hay en Internet. Pero bueno, yo como siempre me gusta recordar a mí, y es que la piedra no engaña. O sea, de la piedra sí te puedes fiar. De los datos, de la piedra, de las pruebas paleoclimáticas, de todo esto sí que te puedes fiar, porque es completamente contrastable. Y siguiendo esa línea, ¿no? De las piezas, de los restos materiales. Sí, por supuesto. ¿Y de qué no te puedes fiar? Entonces, ¿cuál sería la de esto? Pues de temas que ya están muy viciados. Por ejemplo, ya sabes que hay una idea en Internet que siempre vuelve a salir, ¿no? Con temas de dónde nació la civilización, en Sumeria, los caldeos, ¿de acuerdo? Los acadios. Bueno, si tú intentas hacer temas de historia, la historia siempre, de punto de origen,
se desplaza ahí, a Medio Oriente. Sí. Y claro, ahí pues era una época donde había un poco registro, como por ejemplo las tablillas sumerias, ¿no? Y alrededor de ese mundillo, pues siempre se aglutinan, ¿no? Pues interesados, vendehumos, y entonces pues cuesta mucho discernir la información real, porque tú imagínate que a ti te empieza a interesar el mundo del mundo antiguo, ¿no? Y entras y ves a un tío dando información ni pies ni cabeza, pues claro, tú sabes huyendo de ahí, ¿no? Pero claro, si tú muestras datos, muestras textos y muestras una cronología de la Tierra, digamos que el mensaje llega más, porque es más creíble, aunque tengas menos visitas, pero tú sabes que el trabajo está bien hecho. Tú has buscado, sí, perdón que te corte, tú has buscado una línea de tiempo que te lleve hasta ahí, ya sea por civilizaciones antiguas o por lo que sea, ¿no? Pero es súper importante la información, la base de la información. Sí, vamos a meternos en materia, ¿no? Porque la gente a lo mejor no sabe exactamente de qué estamos hablando, pero tu especialidad, Diego, tú hablas de unos temas muy especializados, ¿no? Tú hablas de arqueología, hablas de restos arqueológicos, de culturas, de antropología, de historia perdida, y lo que hemos visto en tu canal, lo que hemos visto es que según esta teoría, según vuestras investigaciones, además que tú colaboras, desde aquí le mando un abrazo a la doctora Sotomayor, vuestras investigaciones apuntan a que podría haber un pasado desconocido, unas culturas madres, incluso anteriores a Mesopotamia, incluso anteriores a Sumeria. Correcto. Podría haber unos antepasados culturales mucho más antiguos de los que nosotros creemos en la actualidad. Sí, sí, correcto. Es que, como he dicho antes, la piedra no engaña, David. Que encontramos en Sumeria, la podemos catalogar entre 5.000 y 8.000 años antes de Cristo. Si recorremos el mundo, encontramos estructuras mucho más antiguas que estos 8.000 años. Por lo tanto, la línea de tiempo de la Tierra, de la cronología de la Tierra, o de nuestra historia, mejor dicho, no está bien planteada, que encontramos otras pruebas líticas de civilizaciones anteriores y nos tenemos que remontar, a antes del diluvio. Por ejemplo, en el Popocatépetl, en el volcán este volcán sagrado, ¿de acuerdo? Está reflejado en muchos textos antiguos. En los mayas, hay unos textos mayas que ya sale remarcado el diluvio. Milenios antes de que ni siquiera Atenas se llamara Atenas o Sodoma y Gomorra o todo esto. O sea, estamos hablando de tiempos muy anteriores. Y estos papeles, esta piedra la podemos encontrar en Tiahuanaco, la podemos encontrar en la Cueva de los Tallos, la podemos encontrar en Sacsayhuamán, que de verdad parece que es que tenían algún tipo de capacidad de moldear la roca, no se sabe cómo, pero este efecto lo encontramos en la naturaleza. En la isla de Pascua hay un pájaro cavernero que vive en las cavernas que tiene la capacidad, o el conocimiento, mejor dicho, con una pequeña hoja de un arbusto de allí, de Pascua, pues con esta hoja en la boca el pájaro pica y disuelve la piedra, incluso la moldea y hace oquedades para absorber los minerales. Por lo tanto, cuando encontramos piedras así, la ciencia oficial no reconoce que haya algún tipo de mecanismo para licuar la roca y luego solidificarla. Pero es curioso que en la naturaleza lo encontramos. Cuando vemos estas ruinas, lo primero que piensa tu cabeza es que eso está derretido y enfriado, como la lava. Por lo tanto, hay estructuras muy antiguas, David, de verdad. Incluso en Tiahuanaco se ha encontrado, argollas de amarres de barcos. Tiahuanaco es una de las ciudades más antiguas del mundo antiguo, de la que podemos encontrar 3.600 metros, creo, por encima del nivel del mar. Y ahí arriba había argollas de amarre. Por lo tanto, lo que conocemos del mundo, lo que está escrito, digamos que faltan parches de tiempo y puede que los conocimientos que tengamos, muchos de ellos sean derivados de civilizaciones anteriores, David. Sí, el tema de los geopolímeros de la Tierra, de la piedra derretida, es muy recurrente en la antigüedad, se ha apuntado mucho.
el tema de civilizaciones más antiguas. Y fíjate hasta qué punto es curioso que Colón en los últimos viajes llevó rabinos a América, porque ellos sostenían, ¿no?, que lo que habían encontrado allí eran grafitis en ciertas cuevas, en ciertos templos, grafitis con textos, con letras que parecía hebreo, ¿no?, hebreo antiguo. Muchas personas podrán pensar que esto se debe a la ignorancia de la época, a la ignorancia de la Edad Media o del siglo XV, ¿no? Pero resulta que hace apenas 12 meses la Fundación Movistar, Telefónica Movistar, financió lo que sería la expedición espeleóloga más cara y más profunda que ha habido a Cueva de los Tallos, que es una cueva que se supone, la cueva cuenta las leyendas que albergó distintos tesoros, distintos escritos, y lo que dice el jefe de la expedición de Fundación Movistar es que a más de 3,5 kilómetros de profundidad han encontrado grafitis de 7 metros de longitud y unos 2 o 3 metros de altura en la pared que se asemejan al hebreo antiguo también, que es lo que decía Colón, ¿no? Entonces, lo que parece, ¿no?, a lo que apuntan, lo que apuntáis vosotros y mucha gente, es que hubo un contacto entre civilizaciones, hubo un contacto anterior a Cristóbal Colón, miles de años anterior, entre culturas, entre Próximo Oriente y entre América del Sur, sobre todo entre América del Sur y el resto del mundo. Parece que hubo un contacto desconocido, inmemoriable, porque no hay memoria, ¿vale? No hay memoria, no hay registros de esos contactos. Por lo tanto, la ciencia, la arqueología oficial, la historia oficial, no aceptaríamos que hubo un contacto. Pero claro, si no hubo un contacto, ¿cómo se explican ciertas cosas que son las que yo he visto en tu canal? Hay muchas cosas, artefactos, etimologías, incluso la leyenda del diluvio universal, ¿no?, que se encuentra en todo el planeta, ciertas representaciones, ¿no?, antropomorfas, como por ejemplo la mujer que sostiene un niño aquí, ¿no?, que lo tenemos desde las culturas Old Dubai, las primeras culturas del 3500 o 4000 antes de Cristo, y la tenemos en las representaciones de las iglesias actuales o en América del Sur. ¿Qué pudo pasar, Diego? ¿Qué pudo pasar hace miles y miles de años? ¿Cuál es tu hipótesis? Vale, bueno, has dicho mucho ahí en poco tiempo, no sé si te voy a poder responder. Bueno, tómate el tiempo para contestar lo que quieras. Te recuerdo, hubo un contacto entre civilizaciones, sí, uno de los temas. El segundo punto sería que hay muchas piezas, mucha etimología, mucha escritura y muchas leyendas que son las mismas para el resto del planeta. Y el tercer punto es, ¿qué pudo pasar? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿No? Pero bueno, contesta como quieras. Vale. Bueno, te voy a intentar contestar. La Tierra se basa por etapas, ¿de acuerdo? Por etapas geológicas de relativa calma y evolución y relativos cambios geológicos, que eso empuja a los pueblos a moverse globalmente. No ha habido un diluvio, sino ha habido, por lo menos que se sepa, 7, según las pruebas paleoclimáticas en diferentes puntos del tiempo atrás, ¿de acuerdo? Otra cosa que es sumamente interesante es lo que en ciencia se denomina cápsula de tiempo, ¿de acuerdo? La Cueva de los Tallos, mal llamada cueva porque es un sistema de galerías de más de 50 kilómetros bajo tierra, se cree que puede incluso llegar o recorrer Brasil o hasta llegar a la Cueva de las Golondrinas, una cueva enorme que hay también en México. Muy bien, esta cueva fronteriza de Perú y Ecuador tiene su historia. La NASA estuvo 33 días ahí abajo. Los mormones han estado ahí abajo. Los masones también. Incluso 9 espías que estuvieron buscando por esas galerías quién sabe qué, hasta que fueron detenidos. Y esto lo podéis buscar, que la información está.
ellos apuntaron a que estaban buscando pozos de uranio, ¿de acuerdo? Pero lo interesante es lo que se ha encontrado en esta cueva. Esta cueva se cree que es un arca de antes del diluvio donde se guardó un conocimiento de las tribus de antaño. Se dice o has recordado de Ali que es que no hay muchas pruebas. Bueno, a ver, los museos están llenos de pruebas, ¿eh? Lo que pasa es que lo clasifican como arte conceptual o pieza artística y se lavan las manos. ¿De acuerdo? Porque si seguimos el rastro de la fonética, y ahora volvemos por la Cueva de los Tallos, si seguimos el rastro de la fonética, el sumerio no nació en Sumeria. El sumerio proviene del protosumerio lineal, que es un protosumerio más antiguo que actualmente solo lo podemos encontrar en la fuente Magna, una joya del tiempo pasado que apareció en el lago Titicaca. Es una fuente enorme con unos grabados mucho más antiguos que Sumeria. Ya nos estamos traspasando la línea roja de los 8.000 años atrás. Ya nos vamos quizá, según la datación del templo de Tiahuanaco y la datación lanzando isótopos radioactivos a una pieza en concreto, la respuesta de radiación te da un rango de edad y esta edad nos vamos a 16.000 años, David. ¿Quién había hace 16.000 años en Tiahuanaco, de acuerdo, en Mesoamérica, para escribir en protosumerio? Pero es que aún podemos retroceder un poco más en el tiempo. La lengua es fantástica. Si tú conoces los pueblos y conoces la fonética, puedes retroceder en el tiempo bastante tiempo siguiendo la lengua. Encontramos diferentes escrituras, como en el Valle del Indo, el idioma rongo-rongo en la isla de Pascua, incluso con un símbolo de una media luna de los aborígenes australianos. Todos tienen el mismo símbolo y están separados por... El pueblo aborigen actualmente tiene datación de 60.000 años atrás, de sus ancestros. 60.000 años. Pero no solo eso, en Göbekli Tepe encontramos también en Turquía, en la traducción es la montaña panzuda, en Turquía encontramos también un complejo increíble de más de 300 monolitos de piedra con el mismo símbolo que en Australia. Por lo tanto, sí que hubo un contacto transoceánico entre pueblos y hay una lengua antigua, muy antigua, más antigua que el indoeuropeo, que es lo que se hablaba aquí en Europa antes de los íberos, ¿de acuerdo? Muy antigua, David. Te voy a poner un ejemplo. Antes perdón que me enrolle tanto, ¿eh? Antes has mencionado el viaje de Colón. Es que en el viaje de Colón se hicieron tantos descubrimientos, como las crónicas de Magallanes, por ejemplo. Se hicieron tantos descubrimientos que la gente pasa por encima como si nada. Es increíble. Os voy a dar un dato ahora. Aquí en Europa se hablaba el indoeuropeo, un idioma traído de fuera aquí a Iberia o a la península. Incluso los pueblos germanos hablaban indoeuropeo. Incluso una persona mayor de Rumanía o Bucarest, de más de 70-80 años, puede conocer este idioma. Pues muy bien, tú con este idioma te puedes ir, atención, al Amazonas, a la tribu de los Shuar, que es la que guarda la Cueva de los Tallos, y te comunicas con ellos en magiar. Que el magiar es una lengua indoeuropea. ¿Cómo la pueden conocer pueblos por ejemplo, de la selva profunda? Nativos de allí, con muy poco contacto con el pueblo exterior. Y no solo eso, sino que dentro de esta cueva encontramos, milenios antes de Egipto, encontramos en esta cueva el tueri, que es el símbolo egipcio sagrado. También encontramos el caduceo, que luego sería el símbolo griego. Por lo tanto, hay una raíz que se puede seguir en el tiempo, David, en la piedra y en la fonética. Yo he tenido la suerte de aprender esta es mi opinión personal, de una de las mejores, que es la doctora Luz Rodríguez Sotomayor, una mujer que logró descifrar unas tablillas andinas con un encriptado que alucinas para hablar en plata, ¿de acuerdo? Pues esta mujer lleva 50 años estudiando este idioma antiguo y nos podemos retroceder incluso antes de la glaciación de hace 12.000 años, David. Conociendo la fonética y las migraciones de los pueblos por el globo y su rastro que dejan en la piedra, porque dejan rastro, Otra cosa es que la ciencia no quiera reconocerlo, porque solo reconocen ciudades complejas hasta el 3000 a.C. Pero luego tenemos los templos de Tiahuanaco, que eso es una maravilla. O Keops, que estuve bajo la pirámide de Keops y bajo Keops hay un templo olmeca. Los olmecas, hay una cámara de resonancia olmeca. Los olmecas eran expertos acústicos y acuíferos, pero eran de Mesoamérica. ¿Qué hacen en Egipto?
Perdón que me enrolle ahí. No, al contrario, no, me encanta que te expreses con libertad y que nos cuentes todo. Bueno, de hecho, a ver, de hecho hay restos materiales que unen las culturas de Mesoamérica y de África, de Egipto, ¿no? Esto la arqueología no lo puede ocultar más tiempo, lo está intentando explicar, pero no pueden realmente, ¿no? Y es las hojas de coca y de tabaco en las bocas de faraones, ¿no? La primera vez que se encontró las hojas de coca y tabaco en una boca de un faraón, como era imposible los resultados de la analítica de la botánica, pues lo achacaron a un error de contaminación, a que las muestras estaban contaminadas. Entonces dictaminaron que no había ninguna hoja de tabaco ni de coca en las bocas de ningún faraón, porque simplemente había sido un error. Pero 20 años después se encontró una necrópolis donde 11 momias tenían hojas de tabaco y de coca en la boca. Algunas momias egipcias tienen rastros de coca y tabaco en sus tejidos. Estas sustancias son originarias de América y se supone que llegaron a Europa después del descubrimiento de Colón en 1492. Pero, ¿cómo es posible entonces que se hayan encontrado en momias egipcias que datan de miles de años antes? Esto sugiere que tuvieron contacto con esas plantas originarias de América, mucho antes de Colón. La doctora Svetlana Balabanova fue la primera en descubrir esta evidencia, que causó polémica y escepticismo entre los científicos. Las posibles explicaciones son que hubo un comercio o una exploración transoceánica entre Egipto y América en la antigüedad, o que hubo plantas similares en ambos continentes que los egipcios usaban por sus propiedades medicinales o rituales. Este misterio nos hace replantear la historia antigua y las conexiones entre estas culturas tan lejanas. Contacto transoceánicos. Pues estos Sensuor, cuando morían, tenían orden de lanzarlos al sur. Bueno, la Tierra va cambiando, pero si nos colocamos en Egipto, ¿de acuerdo? Y miramos hacia Tiahuanaco o hacia los Andes, vemos que hay una línea recta. O sea, ellos cuando morían querían volver de donde habían venido. Y esto lo encontramos gracias a la palabra de Sensuor, sagrado oro o oro brillante, oro sagrado, que es el mismo nombre que la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos, la traducción es oro sagrado, que es lo mismo que los sacerdotes que había en las cortes egipcias. Pero es que también se ha encontrado jade, David. Jade. El jade es autóctono de los mayas. Ahí, digámoslo así, hubo un contacto que no se reconoce por la ciencia, y este contacto pudo ser transoceánico o por otros medios. Pero todo apunta a que fue transoceánico por la dinámica y el patrón de construcción de un barco a 12.000 kilómetros de otro pueblo que construye otro barco. Es súper interesante esto, pero sí que hay pruebas. La piedra no engaña, David. Las pruebas paleoclimáticas, por ejemplo, nos muestran que el Mediterráneo se llenó en un día. El mar Mediterráneo. Imagínate qué cambio tan brutal ver cómo el mar Mediterráneo se llena en un día. Es alucinante, pues ese agua vino de otro lugar. Al igual que en los Andes hubo un lago, que esto está registrado, que es conocido como el lago Poopó, un lago del Neolítico, que bueno, ese agua se fue a otro lugar y dejó al descubierto uno de los grandes secretos del lago Titicaca, ¿no? Un lago que es medio agua salada, medio dulce, los navíos que hay son una pasada, y cuando hay poco nivel se ven unos pilares de forma de pergamino, como los de Egipto, pero claro, son mucho más antiguos que Egipto. Pruebas hay. Si seguimos en el tiempo hacia atrás, encontramos pruebas líticas y pruebas fonéticas. Sí, lo del lago Titicaca que han mencionado, Diego, sí, es muy recurrente, ¿no? Hay demasiada gente que está diciendo que se ha sumergido. Lo que pasa es que el lago Titicaca, lamentablemente, es tan grande, tan profundo y tan oscuro de sus aguas que no deja ver bien, ¿no? Pero mucha gente, el primero que según yo tengo entendido, la primera persona que se sumergió en sus aguas para intentar descubrir sus secretos fue el famoso profesor Cousteau. Él no encontró nada, se especula con que sí que encontró algo, pero no quiso decirlo.
Pero las siguientes misiones sí que aseguraban que debajo del lago Titicaca habían ruinas muy grandes. Entonces, uno de estos investigadores se dirigió directamente al profesor Cousteau y le expuso sus hallazgos para ver cómo reaccionaba el profesor Cousteau. Y bueno, el profesor Cousteau dijo: es tan grande y tan oscuro que puede ser cierto. O sea, como hizo Pilatos, muy sabiamente el profesor Cousteau se lavó la mano y dijo: no lo sé, puede ser que esté eso, míralo tú, en plan, ¿sabes? No voy a decir, ni voy a desmentir ni voy a confirmar, ¿sabes? Bueno, sí, perdona que te corte. Esta historia que has comentado es muy famosa entre círculos que nos apasiona la historia. En realidad, esta expedición fue un padre y un hijo que entraron con cámaras a grabar pues el fondo del lago y según ellos encontraron caballerizas, encontraron puentes de piedra enormes, incluso calzadas bajo el agua, con una arquitectura muy semejante a, por ejemplo, Tiahuanaco o estas construcciones que no se pueden encajar en nuestra línea de tiempo histórica, porque la línea de tiempo histórica no es lineal, se ramifica y se han perdido etapas de tiempo, ¿no? Esto es conocido como el tiempo fantasma. Pues dentro del lago Titicaca encontramos uno de estos lugares, un lugar que se sale de la línea de tiempo, y recuerdo que se hizo un documental incluso. Este padre y este hijo, cuando salieron, claro, los periodistas le dijeron, bueno, fueron corriendo a Cousteau a decir, oye, contrapon tu información, ¿no? De lo que han encontrado. Y sus palabras exactas fueron: ahí abajo podéis encontrar cualquier cosa. O sea, ¿qué vería Cousteau? Que dijo, como tú muy bien has dicho, yo me lavo aquí las manos, que no quiero saber nada si se encuentra algo aquí abajo, porque ¿cómo encajas eso en la historia, David? Entonces, Diego, ¿qué es lo que...? Entonces, cambiando la cronología... De hecho, te tengo que felicitar, porque cuando mis profesores vean este vídeo, van a estar muy contentos de ver que has citado la bioluminiscencia, el carbono, el georradar, los sistemas de localización, sistemas de datación, los estratos. Esto es lo que le gusta a mis profesores. Yo te invito a que vengas a la facultad de Filosofía y Letras, a la carrera de Historia y luego al máster de Arqueología, porque me encantaría. Seguramente es lo tuyo, se te da muy bien, ¿eh? Pero bueno, entonces te pregunto, ¿no? Ya un poco así técnicamente. Entonces, solamente es una cuestión de cambiar los marcos cronológicos, de volver a reescribir los tiempos y añadir que hubo unos tiempos más pasados, más remotos, donde hubo contacto. O sea, el tema, la equivocación científica, donde estamos equivocados, la historia oficial serían entonces en las dataciones, ¿no? En los marcos cronológicos. Bueno, es que ya sabes hay más tutía. Sí, hay mucho más, David. Ya sabes tú que la historia es muy compleja. La historia es complejísima, incluso desde nuestros inicios, ¿de acuerdo? Digámoslo así, hay una versión oficial que se lleva apoyando y cuesta mucho cambiar el oleaje de un mar, de un océano. Cuesta mucho añadir datos que encajen en la cronología de la Tierra. Por ejemplo, aún se estudia a día de hoy que fue Darwin y su teoría de la evolución, ¿no? Pero aquellos avispados que indagan más se dan cuenta de que Darwin solo copió su trabajo de un filósofo musulmán llamado Al-Yariz en el año 1113 o algo así, estoy hablando de cabeza, perdón. Bueno, copió su trabajo de un libro llamado Competencias entre depredadores. Y este libro era de Al-Yariz, de un filósofo. Por lo tanto, es que si corregimos la historia tendríamos que ir desde los inicios, ¿sabéis? Desde los inicios. Y reconocer las migraciones de los pueblos antes del diluvio, porque esta es otra. ¿Cómo es posible que en todos los textos del mundo aparezca el diluvio? ¿Y cómo es posible que haya 13 Biblias, todas ellas modificadas, muchas de ellas por los concilios, menos una que es la Biblia de Kolbrin? Y esta Biblia está escrita en cobre y está en Baviera en una urna de cristal. Y ahí pues te explica una historia que, bueno, chafa completamente la cronología de la Tierra sobre los movimientos de la gente y las culturas de antes del diluvio.
porque no solo sale en la Biblia, sino el diluvio está representado en piedra, está representado en el Popol Vuh, que es como la Biblia maya. El diluvio sale en el Sura Nisa y sale en que el Sura Nisa es la Biblia musulmana, ¿de acuerdo? Y también sale en la Torá. Son textos muy antiguos, hasta los textos del Qumran, que luego se demostró que algunos los aborígenes de Australia, en América del Sur, hay pueblos africanos que tienen que una inundación de barro porque los dioses quisieron acabar con el ser humano, que era la cuarta vez que intentaban acabar con el ser humano, que lo hicieron a través de... Esto es realmente misterioso. El tema del diluvio es un tema misterioso. Y el tema de América, del descubrimiento de América o el descubrimiento de otras... Las cronologías, las dataciones en general... son difíciles de mover y también son difíciles de sostener. O sea, son difíciles de cambiarlas porque ya están muy asentadas, pero también son difíciles de sostener. Por ejemplo, descubrimiento de América, ¿no? Bien, se sabe que en los archivos de las Indias, antes de 1489, ya se están registrando entradas de trigo y entradas de patatas y de productos americanos cuando Colón no ha ido aún, ¿no? De alguna manera alguien estaba ya trayendo esos productos. Si nos vamos un poco antes o bastante antes, los vikingos también se dice y se sabe, de hecho se han encontrado asentamientos en América, en la parte de Michigan, en la parte de Canadá casi, ¿vale? En las fronteras de Canadá, América del Norte casi colindando, se han encontrado asentamientos en las partes más frías de vikingos que de alguna manera pasaron de isla a isla, Islandia, Groenlandia, Alaska, alguna isla de Alaska, América, Canadá, e incluso hicieron asentamientos, ¿no? E incluso, por darte otro dato, en la Biblia, en el Atlas Universal chino de 2021, o incluso en cualquier buscador de Google, si buscas chino ordeñando una llama, chino ordenando una llama, verás unos grabados de un viaje que se hizo allá por el año 900 o por el año 1000, donde los chinos dicen que en una expedición que tardaron 3 semanas en línea recta, encontraron animales exóticos, unas tierras nuevas, encontraron animales que no se conocían y trajeron algunos de ellos. En la representación del grabado de ese viaje, lo que sale es una llama, un chino ordenando una llama, ¿no? Y las llamas son animales que son autóctonos de América. De hecho, al puerto al que acudían presuntamente estos cultura china, en Perú se le llama el puerto de los chinos. Perdón, en Perú o en Argentina o en la parte de abajo se le llama el puerto de los chinos desde toda la vida, ¿no? Entonces, claro, entonces, ¿quién descubrió América? ¿No? Vamos otra vez al principio de la pregunta. Bueno, yo te puedo dar... Bueno, igual no, ¿sabes? Igual estaba más descubierta antes. Yo creo que estaba descubierta y, bueno, como tú muy bien has recordado, los vikingos o los nórdicos eran expertos navegantes, ¿de acuerdo? Hay una prueba que es irrefutable. Irrefutable. Cuando te vas acercando a las costas americanas, por la parte norte, hay unas islas que son conocidas, cartográficamente hablando, como la Ensenada de las Medusas. Estas islas tienen nombres nórdicos y nombres noruegos. Cuando Colón descubrió América, esas islas ya estaban ahí y ya se conocían como la Ensenada de las Medusas. Por lo tanto, obviamente, estuvieron ahí antes que Colón. Si Colón creía que llegó a las Indias, no sabía ni que había llegado a América. Pero, en cambio,
como tú muy bien has dicho, se han encontrado en diversos puntos de la costa americana pequeños asentamientos, aunque parezca mentira, se han encontrado especies de trenza o malla metálica o de un tipo de aleación blanda de hierro, ¿de acuerdo? Trozos de yelmo, todo esto se ha encontrado allí. O sea, tenemos que recordar que los vikingos ha sido una de las civilizaciones, por llamarlo así, que más tiempo ha estado en la Tierra, navegando de un punto a otro, y de las que se conoce muy poco, al igual que los celtas, porque no tenían nada escrito, era todo rúnico, ¿no? De los celtas también se sabe muy poco, y los vikingos, digamos que tuvieron una experiencia extensa en cruzar mares con, yo no sé, de verdad, eran expertos en navegación de alta altura, guiándose por las estrellas, y claro que estuvieron en América mucho antes, David, claro que sí. Yo creo que sí, y hay pruebas que sí. Es que mira estas islas. Tienen nombres vikingos y noruegos. Y ya se conocían cuando llegó allí Colón. Vale, vamos a jugar ahora, Diego, a que tú tienes razón. Me voy a poner en tu posición, pero divergente. ¿Por qué? Porque ahora pienso yo. Vamos a suponer que hubo un contacto anterior de hace antidiluviano, por no poner una cronología. Pero los dioses de América del Sur, sí, algunos eran barbudos, blancos. Correcto. Entonces, sí, ¿cuál es el origen? ¿Fueron los indoeuropeos a América en forma de dioses antes? ¿Cuál es el continente colonizador que se mueve, el motor, todo esto? ¿Cuál fue la primera civilización? ¿Fue América del Sur la que se movió por todos los continentes? ¿Fueron blancos con barba como se representan los dioses en América del Sur? ¿O qué crees que pasó? Cuéntanos tu hipótesis. Vale. De acuerdo, tenemos un patrón físico comprobable y contrastable en petroglifos, pinturas e incluso en murales rupestres, ¿no? Un patrón físico que se repite en la historia de un aspecto físico de unas deidades que cada vez que había algún cataclismo o cada vez que ocurría algo, ellos aparecían y volvían a enseñar y a encauzar a los pueblos o a las civilizaciones. Esto se repite en varios puntos de la historia, David. Sobre todo hay datos de después y antes del diluvio. ¿Por qué? Porque el diluvio marcó una época. El diluvio marcó una época muy mala para la humanidad, donde los pueblos quisieron olvidar, y así está escrito, ellos quisieron olvidar esta gran calamidad. Los pueblos olvidaron una lengua, olvidaron un conocimiento, muchos de ellos se perdieron, otros se refugiaron en cámaras de aire, en las cavernas, como la Cueva de los Tallos, y otros recurrieron, a las cumbres más altas, como escapando de algo, escapando del agua, viendo las casas casi tocando el cielo. Es cierto que antaño se creía que, por ejemplo, decían el dios del sol, porque le ponían nombre a los elementos. El sol era un dios, el viento era otro dios, el agua, la lluvia, ¿no? Y le solían poner nombre físico como personificaban los elementos, los antiguos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Claro, hasta ese momento todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando encontramos petroglifos con ilustraciones que aún no podemos entender bien, con una simbología inversa, que eso significa que la tablilla te aporta unos datos y cuando las giras te aporta otros, un conocimiento aplicado a una piedra, unas ilustraciones que se repiten en diferentes continentes? Que, por ejemplo, el dios Oannes apareció después de un gran cataclismo, apareció de las aguas, era un dios que se comenta que no dormía ni comía y siempre estaba dentro de su traje de pez, y está escrito, ayudaba a los pueblos y luego volvía al mar. Luego nos vamos, por ejemplo, a las costas de África. Las costas de África hay narrativas de cuando en esta tierra no había luna en el cielo. O sea, nos podemos remontar a tiempos donde la magia y el misticismo se mezclan. Pero como yo digo, la roca no engaña. La roca nunca engaña. O sea, los antiguos labraban la roca y sabían que dejando reflejado esos mensajes ahí, perdurarían en el tiempo.
¿no? El traje de pez Sí, es una entidad sumeria también, sí, correcto, sí, ¿ves? Se repite. Es un dios sumerio del panteón de los más antiguos, Sí. y de hecho el pontífice, el máximo pontífice, el máximo Lleva su creador gorro. de puentes entre los dos mundos, entre el mundo metafísico, el Papa, en pocas palabras, el traje que lleva lo que representa es un pez. La boca, esta abertura que lleva arriba sería la boca del pez con la cabeza, y toda la túnica sería el cuerpo, ¿no? En homenaje, tributo a los sacerdotes sumerios que se vestían de hombre pez. Y caldeos. Y los caldeos también. También en representación de los dioses pez que ayudaron al hombre y todo esto, ¿no? Es una... La recurrencia... Bueno, entonces me está quedando muy claro, Diego, me está quedando algo claro. Si me dejas apuntar una cosa, solo un minuto. Como has dicho tú, el tocado este que llevan los sacerdotes y que llevan los obispos y que llevan, que es un gorro muy peculiar. No solo lo encontramos en Oanne, sino que en la cueva de los tallos, en una plancha metálica muy antigua, ellos eran capaces de reflejar conocimientos o eventos en moldes de metal. Luego, si quieres, entramos en eso. Encontramos ahí el fundador, el rey de Quito, el fundador de la ciudad de Quito, que luego sería también la bahía de Cadaqués. Este fundador tenía también este gorro con forma de cabeza de pez, el mismo tocado que ahora llevan los obispos. Y esto está en la cueva de los tallos, David, no en Sumeria, ¿eh? Sí, la cueva de los tallos es muy interesante, y además es verdad que, aparte de la Fundación Movistar, sí, aparte de todas las expediciones que se han hecho privadas para intentar descubrir sus secretos, y aparte de las leyendas que se cuentan de la conquista de América, del colonialismo, pues fue la NASA con Neil Armstrong a la cabeza la que organizó una gran expedición donde se unieron extrañamente mormones religiosos y científicos de la NASA. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque lo que se cuenta, lo que se dice de la cueva de los tallos, es que aparecieron unos librillos de oro, librillos, vamos a decir, hojas, planchas de oro, con inscripciones, con instrucciones, con memorias del pasado, un zoológico de figurillas de oro, donde habían representaciones de animales ya extintos. Y si no recuerdo mal, toda esta historia de los librillos de oro con la información también está recogida en los fundamentos de la religión de los mormones, con el ángel Moroni, o el ángel Moroni que se aparecía a Joseph Smith y le hablaba de una biblioteca, unos conocimientos perdidos en unos librillos de oro, en unas hojas de oro y tal. Todo esto parecía una fantasía, parecía muy fantasía, vamos a decir 100% fantasía, hasta que la NASA y los mormones organizaron juntos la expedición a la cueva de tallos, y en vez de parecer una fantasía al 100%, ya solo parecía una fantasía al 80%, porque ¿qué hace la NASA, no? ¿Qué hace Neil Armstrong? ¿Y qué hacen los mormones? Los traductores que llevaron, porque llevaron expertos en lingüística, llevaron ortodoxos, no llevaron a ningún aborigen autóctono de la selva para que les tradujeran aquello, no, llevaron sacerdotes ortodoxos, rabinos, mormones, que dime tú
¿Qué tiene de científico llevar mormones con la NASA? Pero bueno, entonces todo esto sí que, ¿sabes? Es cuando empiezas a empezar a creer que sí que están escondiendo algo, o que sí que puede haber algo que no nos están contando, ¿no? Aunque no sea todo lo que dice la gente, pero igual sí que hay algo más. Hombre, ten en cuenta, David, que la Cueva de los Tallos es un tesoro brutal. Mira, te voy a dar un dato que es alucinante. Tú has mencionado muy bien estas logias, ¿no? O bueno, no sé si es la expresión correcta, ¿no? Los mormones. Religiones, lo que sea. Sí, religiones, los mormones, los masones. Ten en cuenta que estas logias antiguas disponen de una información que el resto de común no tenemos. Disponen de libros específicamente prohibidos por otras culturas. Disponen de un conocimiento que nosotros no tenemos. Por eso ellos se rodean de, digámoslo así, de gente experta lingüista o en conocimiento de antaño. Otra cosa que es sumamente interesante, antes me has preguntado, perdón, que de dónde venían los pueblos cuando aparecían, o qué continente fue uno el que fue al otro, ¿no? Es que hay un dato que es demoledor para esto. Los íberos. Y si yo digo aquí que los íberos no provienen de aquí, de Iberia, o de lo que luego fue Hispania, o de lo que sería luego Germania, todo ¿de acuerdo? De Europa, ¿de acuerdo? En las tablillas líticas andinas, y está escrito en piedra, y la traducción es completamente correcta. Está escrito así, y lo tengo grabado a fuego, ¿eh? Después de que bajaran las aguas, 3 pueblos salieron de las galerías de la tierra. 3 pueblos de piel blanca. Tenemos que tener en cuenta que antes todo el mundo, digámoslo así, era de la misma semejanza, que era como Medio Oriente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo se asemejaría hoy alguien de Oriente, ¿no? Pero las tribus indoeuropeas y las tribus arias, como muy bien está escrito en la piedra, y esto rompe completamente las migraciones, esto aquí nos metemos ahora mismo en el caldero, David, porque es así. 3 pueblos salieron de las galerías de la tierra. Los arios se fueron por rutas navegando, ¿de acuerdo? Y fueron conocidos como Varuna, los navegantes. Supuestamente fueron los que llegaron aquí, a la península. Los carios se repartieron por Brasil, ¿de acuerdo? Por todo lo que luego sería Brasil y Quito, Ecuador. Los carios formaron la bahía de Caracas, el reino de Quito, todo esto. Y hay planchas metálicas en oro que sale el rey de Quito con este gorro que te he comentado antes. Este rey salió de las galerías de la tierra, él y su familia, escondiéndose de un diluvio universal. Vale. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo la tierra inundada, pero Diego, estuvo bastante tiempo. Creo que estoy empezando a comprender y a crear una imagen en mi cabeza. Vamos a ver si voy más o menos bien. Vamos a ver, se supone entonces que sería algo así. Los pueblos antidiluvianos se conocían entre ellos. Correcto. Intercambiaban objetos, intercambiaban culturas, intercambiaban incluso vocablos o terminologías, etimologías, semántica, todo. Incluso entonces, hubo un diluvio, hubo una catástrofe mundial y los pueblos se refugiaron en cuevas, los que quedaron vivos se refugiaron en cuevas, se refugiaron en montañas y se refugiaron en donde pudieron. Y entonces empieza la historia que conocemos otra vez. Empieza nuestra etapa. Empieza nuestra etapa. Nuestra etapa es como un reseteo, en el diluvio. Sí, un reseteo natural, porque la Tierra se rige por relativos cambios y etapas de tranquilidad donde la vida prospera y evoluciona. Pero luego aparece otro cambio, por lo que sea, y cambia entera la faz de la Tierra. Vamos a ver, vamos a coger esa teoría, vamos a intentar razonarla, a ver si se puede completar. Este diluvio, porque voy a aventurarme a que no puede haber tanta lluvia como para ahogar a todo el mundo. Entonces tiene que ser o una desglaciación muy rápida o un cambio en la polaridad o un giro en el planeta, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cómo pudieron inundarse tantos pueblos del mundo? ¿De dónde salió ese agua? Vale. Aquí no, ahora... Si no lo sabes, pues no lo sabes. Es que, no, claro. Sí que lo sé. Estamos aquí conjeturando, ¿eh?
No, bueno, a ver, conjeturando, la doctora Sotomayor se molestaría mucho. Bueno, si lo sabes mejor, vale, yo sí que estoy conjeturando. Yo te estoy preguntando cosas que no sé si tienen una respuesta clara. Sí que tienen respuesta, David, pero la respuesta es la de siempre. ¿La gente quiere conocer la verdad o es incapaz de imaginar un mundo anterior a la Biblia? Porque las respuestas están ahí, David, en estas tablillas líticas andinas y, por ejemplo, las sacerdotisas de Tiahuanaco tienen retratado en unas telas que se llaman telcas y unos rollos que los rollos tienen 10.000 años, David, y se llaman telcas. Y muy a pesar de lo que todo el mundo cree, muchos se destruyeron en la conquista, pero los mismos soldados españoles que estaban allí, a modo de recuerdo, pues se hicieron con unos de estos. Claro, ellos los llamaron mantos, porque era lo que más se parecía a un manto de ellos, ¿no? De los españoles. Y los cogieron sin saber que se estaban llevando la historia de los pueblos de antes del diluvio de allí. Estos mantos, mal llamados mantos, son telcas. Estas telcas, en dibujos y palabras, estaba escrita una historia anterior, conquistas, al diluvio y todo esto, y es sumamente interesante, pero sí que hay pruebas. La doctora Sotomayor, yo es que soy su mejor alumno, como digo yo, soy el único también, pero soy su mejor alumno. La doctora Sotomayor ha mostrado pruebas en sus libros, ha sacado 5 libros a la vez, las migraciones de los pueblos antediluvianos y los sistemas de vocablo y numérico y cómputo, ¿de acuerdo? Con unos sistemas que luego derivaría eso en el sistema japonés de cuentas, las cuentas japonesas, ¿vale? Pues los preamericanos ya dominaban esos rollitos para contar en cuentas, como cuentan los japoneses, muchísimo antes de que llegaran los españoles allí. De todo esto está escrito. Y más, atención que aquí viene donde ahora la gente va a flipar mucho, ¿eh? Yo les mando un saludo a la gente a tus oyentes. Ahora sí que vais a flipar. Si yo os dijera que antaño había otra luna y que se ha comprobado que esta luna dejó su rastro en el globo y es conocido como el manto, porque es una capa que hay en la Tierra, en el sustrato, a X metros, una capa de polvo cósmico que en algún momento envolvió la Tierra, hizo que no entrara el Sol, hubo muchos vapores y nadie sabe cuánto tiempo estuvo así la Tierra cambiando, pero según los textos antiguos, la luna secundaria de la Tierra, Kenos, cayó parcialmente. La caída duró cientos de años. Esto hizo elevar el nivel de las aguas e inundar la Tierra entera. Esto es lo que pone en las tablillas líticas andinas. Esta luna, cuando caía, dibujó una serpiente en el fuego, que es conocida como el Uroboros, que la encontramos en todas las culturas. Simplemente los antiguos, antes había gente, zonas más evolucionadas que otras, pero todas coinciden en lo mismo, en la serpiente del cielo, de cuando el cielo cayó a la tierra. Y esto hay referencia en la piedra. Está escrito en las tablillas líticas andinas, David. Esta es Selene, la luna terciaria. Luego, antes teníamos a Kenos, la luna secundaria, que sus restos están en el sustrato. Lo podéis contrastar. Y anterior había la luna primaria, de cual se desconoce su órbita y se desconoce todo. Pero de la luna secundaria sí podemos conocer su órbita por el sustrato y la alineación. Y no solo eso, sino también por el bamboleo precesional de la Tierra, que este es un bamboleo que tiene que tú puedes retroceder ese bamboleo atrás para ver cómo cambiaba todo. Por lo tanto, la información está para aquellos que quieran buscarla. Sí, de hecho, la luna no para de dar sorpresas. Cuando ya se pensaba que, rompiendo un poco el guión, ¿no? Cuando ya se pensaba que se sabía todo, este mes, en este mes pasado de noviembre, han habido 2 noticias que han sacudido literalmente la luna, ¿no? Una es que es más antigua que la Tierra, o sea, no puede ser parte de la Tierra, porque la luna ya existía cuando la Tierra aún no existía, contrariamente a lo que siempre se ha pensado, de que la luna es parte de la Tierra o la luna, no, eso ya es antiguo, ahora ya resulta que no. Y otra de las noticias que salió hace una semana escasa, aquí en España ha salido hace 5 días, con no tanta importancia igual, es que
la agencia aeroespacial Roscosmos rusa ha analizado las fotografías del Apolo 11 del alunizaje con la inteligencia artificial de Google, ¿no? Y delante de Putin ha salido un vídeo donde los análisis dicen que todas las fotos del alunizaje serían sintéticas, estarían tocadas. De hecho, ponen las fotos que China hace un par de años mandó un rover, un robot, y lo bajó, ¿no? Y han puesto las fotos de China y las fotos de Estados Unidos. Y las de Estados Unidos salen todas rojas, con fallos de trucaje según la inteligencia artificial, no son reales. Y en cambio, las fotos de China salen todas azules, como que no se detectan fallos, ¿no? Y sale Putin así mirando, y salen los ingenieros informáticos de Roscosmos diciendo, mire, mandatario. Y dice Putin, muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que también, como están las cosas como están, hostia, geopolíticamente ahora, como están las cosas tan tensas, no sé si forma parte de la Guerra Fría, de la desinformación, de la desclasificación, o realmente si lo que están haciendo es empezar a filtrar lo que no han querido decir nunca, que es que no fuimos a la luna, no lo sé. Pues parece que están empezando a caerse el escenario, el teatro. Bueno, es que... Y de hecho existen los preselenos, ¿no? Creo recordar... El pueblo de antes de los griegos, los preselénicos. Ellos dicen que la Tierra les pertenece porque ellos estaban antes de que esta luna llegara. Excelente. Por lo tanto, tenemos tiempos... ¿Era Platón o alguno de estos? Bueno, es que antes has dicho algo muy, muy curioso, que es que, por ejemplo, en el Critias, en la traducción de que es la naturaleza, en el Critias ya se cuenta como hubo un gran cataclismo que se llevó a un continente, una isla gigante muy avanzada, en una sola noche. Que incluso tenían comercio con esta isla, donde había 20 tipos de patata, varios tipos de tubérculos, y era muy rica en todo lo que es en comida. Y esto está escrito por Critias, está escrito en el Critias, sí, ¿de acuerdo? Con los relatos de Solón, que era el nieto de Sócrates, que creo que fue Solón quien viajó a Egipto, y los sacerdotes de Egipto le contaron una historia de hacía 3000 años de que tenían comercio con otra civilización que se hundió. Y así está escrito, 20 tipos de patatas. Lo podéis encontrar en el Critias, ¿eh? Por lo tanto, sí que hay pruebas, David. Además, Solón, da la casualidad de que hace poco se encontró una inscripción, por lo cual se ratifica que pudo existir, porque muchas veces se piensa que Platón escribía historias, alegorías metafóricas, que inventaba personajes y todo esto, ¿no? Pero ahora, hace poco tiempo, apenas un par de años o 3, se encontró una inscripción donde hablaba del rey Solón. Sí. Y esto hizo que se cambiara la perspectiva de los escritos de Platón. Pero también, desde aquí te digo yo una cosa. A ti, una crítica general, a mí, a ti y a la facultad. Este es el nivel, ¿no? Que cualquier cosa que encuentres, una inscripción, un texto, lo cambia todo. O sea, estamos a un nivel de desconocimiento que es que cualquier hallazgo, cualquier cosita que leas, dices, pues mira, resulta que este tío sí que existió. Resulta que esto no es una epopeya, es real. O sea, aún estamos en el conocimiento, yo a mi humilde parecer, en el conocimiento estamos aún sin saber si están hablando metafóricamente o muchas veces están hablando literalmente. Y es que basta que encuentres una ruina, un texto, una moneda o cualquier cosita para que digas, ya está. No era metafórico, era literal, porque aquí hay una moneda donde aparece este señor. Pero es que esto ya ha pasado, David.
Eso ya ha pasado, David, Claro, con estamos la ciudad de jugando, Georgia. estamos jugando con cosas muy pequeñitas que lo cambian todo. Entonces, muy difícil, el conocimiento, avanzar. Disculpa que te corte, David, es que eso ya ha pasado, ya les ha pasado a ellos y les costó mucho rectificar. La ciudad de Troya se creía una fábula. Hasta que un hombre y su mujer, después de 30 años escarbando en una zona, famoso Sliman ahí, el tío, 15 años. Correcto, 30 años escarbando y al final la encontró. Troya se creía que era pues como la Atlántida, un pasaje no difícil de demostrar, que salían varios textos, porque también sale en el texto llamado Arimaspea. Antes he dicho Sócrates, me he confundido, perdón, era Platón, pero es que hay muchos filósofos que daban por cierta esta creencia de que los conocimientos heredados venían de civilizaciones ya extintas, de los antiguos, como ellos lo llamaron. Por ejemplo, sí, en el texto de Arimaspea, también ya empieza el texto diciendo quantibus terras inde habilis o habitis humus, o sea, en estos tiempos en la tierra había gigantes. O sea, estas palabras son muy concienzudos ellos al explicar una situación o al detallar algo. Y incluso lo podemos encontrar en latín, donde convivían, digámoslo así, diferentes tipos de hombres. Por ejemplo, la zona de Grecia, antaño, antes de que fuera Grecia, en sánscrito, en textos sánscrito de los libros Vedas, que también podemos recurrir ahí, si no se nos va a hacer muy extenso, pero los textos védicos tenemos configuraciones de mapas que coinciden con los griegos y con muchas cosas, ¿vale? Pues Grecia, antaño, se llamaba Guirka. La palabra Guirka, en idioma, por decirlo así, en idioma cario o en idioma atlante, porque es lo mismo, la traducción es punta de flecha. Se sabe que los pueblos del mar que convivían y hacían tránsito por el mar eran llamados atlantes y tuvieron un enfrentamiento que duró un solo día contra los pueblos de tierra, que la punta de lanza era Guirka. Y esto lo encontramos en el Critias. El Critias de Platón, y nos cuenta y nos detalla un choque de culturas por territorios donde los dos cabecillas de los continentes eran reyes y la guerra duró un día porque se los tragó un cataclismo. Esto es alucinante, pero encontramos textos muy bien detallados, incluso había comercio con un material llamado oricalcum, que era una especie de oro y bronce mezclado, ¿de acuerdo? Una mezcla natural que se labraba y se embellecía y luego se vendía y se intercambiaba con ella, ¿no? Pues esto también en el Critias lo encontramos y en el texto de Arimaspea también. Por lo tanto, es cierto que estos filósofos tenían un conocimiento que hoy en día nos dejarían flipando, David. Nosotros traemos a alguien de aquí del siglo VIII o del siglo XII y nos da un repaso en historia, en astronomía, en matemáticas y en filosofía que flipamos. Sí, o sea, sí. No tenemos que desprestigiar a los pueblos antiguos. Y más cuando ellos se guiaban por cartas de navegación de altura, por las estrellas. O sea, hay que ser un crack para hacer eso mar abierto, ¿eh? De hecho, los egipcios tenían una aleación de oro y plata, sí, que se llamaba electro. O sea, es como que saben perfectamente las propiedades, ¿no? Para que además el electro es ideal para conducir la electricidad, ¿no? Es un conductor de alta velocidad, ¿no? Y claro, sí. De hecho, aparte de, fíjate tú, ¿no? Aparte de Schliemann, ¿no? Y Troya. Luego está Sir Arthur Evans, está otro señor que decía que iba a encontrar el palacio de Cnosos y se reían de él también y decían, pero si eso son leyendas de los griegos, son fábulas, eso son alegorías, epopeyas y tal. Y el señor cogió un mapa de la isla de Creta, los libros de los minoicos, que por cierto, sí, ahora mencionan los pueblos del mar, que quería hablar de ellos. Los pueblos del mar, que tú has mencionado, los famosos pueblos del mar también, que son desconocidos, nadie sabe quiénes eran, por lo menos en la universidad, siempre nos han dicho que nadie sabe quién son los pueblos del mar, pero sí que se sabe que acabaron con todas las culturas del Mediterráneo, fueron pasando de un lado a otro
y fueron acabando con todas las culturas del Mediterráneo. Algo curioso. Bueno, disculpa, David, un pequeño inciso. Fueron acabando, según las pruebas fonéticas que hay, lo que hubo es una asimilación, perdón, de la cultura, tanto fonética como en costumbres. Digamos que era tan fuerte en conocimientos que no es que la destruyera, sino que la absorbía. Sí, pero bueno, quiero decir, a ver, tú no te imaginas, yo lo voy a decir aquí, la gente, mis profesores o los alumnos, mis compañeros me entenderán. Tú no te imaginas la de párrafos que leemos en la universidad que acaban diciendo: a partir de tal fecha esta cultura desapareció, posiblemente debido a los pueblos del mar. Dice, otra vez los pueblos del mar, pero ¿quién eran esos señores? Porque han hecho, bueno, entre paréntesis, entre comillas, han hecho desaparecer a todas las culturas del Mediterráneo en menos de 20 años, ¿no? De 50 años, o de 100 años, o de no sé. Pero algo que a mí me escamó, donde yo me di cuenta que estamos un poco perdidos, también a veces en la facultad, es que en uno de los textos decían que los pueblos del mar nadie sabía quiénes eran, pero posiblemente fueran los minoicos. Pero en otro texto, en otra asignatura, me dijeron que los minoicos habían desaparecido debido a los pueblos del mar. Los pueblos del mar, correcto. Si han desaparecido debido a los pueblos del mar, no fueran ellos mismos los que se hicieron desaparecer. O sea, aquí empiezan las contradicciones. Si tienes razón, Diego, aunque alguna de las cosas, yo te tengo que decir que no es que la ciencia ortodoxa, no es que la universidad sean malos, yo le voy a romper una lanza, sino que la ciencia de la universidad, la que se da en la clase, va muy lenta. Y hasta que una cosa no haya un consenso mundial, vamos a decir que todo el mundo esté de acuerdo, vamos a decir, los anglosajones, la escuela anglosajón, la escuela francesa, alemana y otros cuantos, y den el visto bueno en comités, no va a implantarse en el plan de estudios. Y aunque se implante en el plan de estudios, se irá diseñando el nuevo plan de estudios para 2020, para 2030, se irán implementando, insertando estos nuevos conocimientos que cuando salgan en 2030 puede que ya estén desfasados, porque en lo que se tarda el consenso, el problema de la universidad es eso, en lo que se tarda el descubrimiento, en lo que se tarda en hacerse en la divulgación global, en lo que se tarda en hacer la revisión por pares, el consenso mundial de todos, hasta que esto llega a Bruselas. Y a los libros luego... Claro, hasta que esto lo meten unos señores que dicen que habría que meterlo en el plan de estudios, hasta que llega a la Universidad de Alicante, pues igual han pasado 10 o 12 años. Sí. Y dentro de 12 años esto a lo mejor ya es antiguo. Es que se descubren tantas cosas, David, que como tú muy bien has dicho antes, se descubren tantas cosas que no da tiempo a cambia todo. Temario, ¿sabes? Sí, cualquier cosa cambia todo. Mirad, aquí tenemos el ejemplo perfecto. La Dama de Elche. La Dama de Elche. Aquí en la península, o fuera de ella, también encontramos la Dama de Ibiza. Y también la Dama de Baza, de Granada. Son las mismas damas todas, pero con diferentes nombres. La Dama de Santa Pola. Sí, aquí en la Comunidad Valenciana hay varias parecidas. Aún a día de hoy, estamos a 8 del 12 del 2023, se han negado las pruebas de carbono 14 o datación por bioluminiscencia a la Dama de Elche. ¿Por qué? Porque no pueden encajar en el tiempo, no es íbera. Como muy bien vemos en su figura, muy bien vemos, el corte que tiene un corte maya o corte íbera azteca del norte, o sea, de arriba. No es íbera de aquí. Las ruedas que tienen las orejas son conocidas como los aros mayas o las ruedas de las cuentas mayas. También el collar que lleva los 7 sabios, que son 7 puertas envueltas con hombres con los brazos así, que si le das la vuelta son 7 sabios. Todo esto lo encontramos en las culturas andinas. Por eso
digámoslo así, la cultura aria estuvo mucho tiempo aquí, ¿de acuerdo? Se mezcló mucho, pero digamos que hay rasgos y patrones que se repiten en diferentes culturas originalmente más antiguas que las íberas o las arias de aquí, de lo que antes era Indoeuropa. Por lo tanto, la dama de Elche, hay pruebas bastante notables, con semejanzas visuales, de que no es autóctona de aquí, sino es una dama extranjera. No lo creo que fuera de aquí, no creo que nadie piense eso, porque además la sofisticación del tocado no corresponde con los ornamentos. Los ornamentos no corresponden con lo que llevaban los íberos. Pero es que los íberos nunca llegaron a esa sofisticación. Los íberos empezaron luego a culturizarse de con la romanización. Primero con los fenicios y tal, luego se hicieron romanización y nunca llegaron a hacer unas expresiones de su cultura tan definidas como eso. Habrían muchas, si eso fuera íbero, se habría visto en muchos lados, sería muy famoso, y los íberos nunca llegaron a tener esos atributos, esos tocados, sino que se dejaron influenciar más por otras culturas del Mediterráneo, primero fenicio, luego la romanización, lo que tú has dicho. En pocas palabras se romanizaron, ¿no? Y todo eso. Luego has dicho algo muy interesante sobre la cultura minoica. Es una de las culturas más asombrosas y que desaparecieron en menos de 100 años, dejando solo en las costas del Mediterráneo 4 vasijas y 4 frescos. No dejaron nada más, David. Fue absorbida por otra cultura que pasó por encima de ella como un caballo. O sea, una pregunta. Esto de la dama de Elche que has dicho... Sí. Yo me he quedado un poco sorprendido. ¿Estás seguro de que nunca se ha hecho una datación? Yo no lo sé. Sí, a ver, los últimos datos que yo conocía es que intentaron cuadrarla con la datación de los íberos, pero no se ha hecho un estudio en profundidad, David. No se puede. No, incluso el doctor historiador, no sé qué, que ya falleció, el doctor Jiménez de Arquea, que estuvo estudiando las famosas piedras volcánicas de Ica, datadas con un tiempo que alucinas, o sea, pero se puede decir 200.000 años atrás. Y no es tan inverosímil porque hace poco se descubrió un cráneo en China con 300.000 años atrás. Por lo tanto, no es raro encontrar una piedra labrada. ¿De Homo sapiens? Sí, correcto, David, correcto, claro. ¿Dónde metes tú ese cráneo ahora, David? Que ha habido 9 tipos de hombre. El hombre de la cueva de Flores, el hombre de los ciervos de China, el Homo habilis, el Homo capensis, ha habido 9, ahora aparece otro más. No, habrá habido algunos más que 9. Sí, yo creo que han habido más, claro, pero que nosotros sepamos y que estén contrastados. El hombre de la caverna de los ciervos en China, el Homo habilis, el Homo florescensis, que era muy bajito. Claro, un metro, que además no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, tío. Por ejemplo, el tema del hombre de Flores es un misterio de la prehistoria, de la antropología, que no tiene ninguna explicación. Porque ese señor... Que era por el enanismo de las islas. Esto que hay sobre el enanismo de las especies de las islas. Se dice, pero claro. ¿Dónde están el resto de esqueletos que no eran enanos? Claro. ¿Y cómo llegaron ahí? Sí, están en islas. Y encima en unas islas alejadas de todo. O sea, llegaron ahí antes de que se inundara todo. Se ha dicho, ¿no? Se ha aportado una hipótesis de que esto podría ser por un tipo de enanismo, porque había poca... el entorno ofrecía pocos recursos, y entonces, al igual que ha pasado con algunos pigmeos que no llegan a medir más de 1 metro, 1 metro y poco, se produjo el enanismo. Pero en los pigmeos se puede rastrear cómo ha habido un proceso de enanismo, cómo eran, en otra época no eran así, y cómo ha habido, a consecuencia de estrés climático y otras cosas, ¿no? Pero en la isla de Flores no hay restos de cuerpos normales. Sí. ¿Dónde están
los humanos que no eran enanos. La evolución. Sí, En claro. pocas palabras, ¿no? Es raro, ¿no? Si te digo la verdad, Diego, yo aunque estoy aquí haciendo el papel que me toca, porque yo represento aquí la versión oficial, también te digo, puedo decir oficialmente que todos sabemos que hay bastantes lagunas dentro de lo que se sabe, ¿no? De lo científico, entre comillas, porque lo científico es lo que vamos aprendiendo día a día, ¿no? Y esto que has dicho, ya te voy a dejar hablar, esto es verdad que me enrolle, esto que has dicho de que hay un cráneo de 300.000 años, que no lo sabía, pero me lo creo, Sí. No me sorprende. Te voy a decir por qué, porque yo empecé hace mucho tiempo a estudiar. Cuando yo empecé a estudiar oficialmente, el Homo sapiens había aparecido hace 45.000 años. Claro. Y hace poco, hace 6 meses, bueno, ahora en la universidad, en la facultad, ya vamos por los 200.000, 230.000. O sea, que si ha aparecido uno de 300.000, no me extraña, e igual no te extraña que aparezca uno anterior aún, ¿no? Incluso. Por supuesto, David. Y no encontramos nada más porque está todo bajo el agua, David. No encontramos. Mira, hay unos libros muy buenos que se llama El espejo del paraíso, de Graham Hancock. Este tío tiene unas obras históricas, históricas, no libros de ciencia ficción, obras históricas magníficas sobre los cambios de la Tierra, en cómo no encontramos nada más de culturas antiguas, cómo ha derivado la fonética y la palabra de una etapa a otra. Y es Graham Hancock, es alucinante. Y también podemos recurrir a otros libros más antiguos también si queremos encontrar más pistas sobre esto, ¿no? Pero que sí, que David, incluso hace poco en Siberia, bueno, hace poco, a ver, relativamente poco, ¿no? En tiempos geológicos, 5 años no es nada. Pues hace 5 años o 6 se encontró un enterramiento de un cazador en Siberia con su perro, con su mascota enterrada al lado. Estamos hablando, del primer enterramiento de un hombre con su mascota hace 250 millones de años, David. Y llevaba sus telas para protegerse del frío y llevaba sus buenos ropajes de piel. ¿Cuánto? 240.000 años. Un hombre con una mascota enterrados en el hielo, en Siberia. Y se encontró. Y la catedrática que lo encontró y lo dio a promocionar, luego tiempo después fue apartada de su trabajo. Y ahora pinta cuadros para niños. ¿Qué te parece? O sea, como hagan mucho ruido, te quitan del medio y te ponen a vender panfletos. No, está claro que lo mejor es comulgar con... A ver, mira, hay un dicho que dice, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, evidentemente, yo en la facultad intento, aunque a veces me cuesta, pero intento aprender, intentar ver la perspectiva, entender la lógica de todo, y realmente tienen muchos medios, han estudiado mucho, son muy concienzudos en lo que hacen, me gusta mucho la universidad, lo que hacen, pero también puedo y debo reconocer que desde que una teoría sale, ¿no? Una hipótesis, hasta que esa hipótesis se corrobore, se haga un paradigma global, se inserte en el plan de estudios y llegue a las aulas, pues seguramente se ha quedado ya desfasada, ¿no? A veces, claro. Pero bueno, vosotros también tenéis que entender que ellos nosotros, en este caso, me voy a poner del lado de la facultad, vamos pisando huevos. Vamos pisando huevos para no decir nada que no sea correcto, porque tienen una responsabilidad muy grande, claro. Al final, eso de no decir nada que no sea correcto es casi imposible. Todo el mundo dice cosas, porque además es el paradigma, lo que se acepta, Diego, lo que está aceptado, pero claro, también te digo una cosa, lo que está aceptado por la comunidad científica china no se acepta en la comunidad científica anglosajona, igual en la hispanoparlante tampoco, correcto. Y al contrario, que la gente cree que la ciencia es una cosa
unificada, que son unos señores con bata blanca que están cogidos de los brazos, bailando todos y en comunidad. Y no, hay una guerra, hay una guerra dialéctica, una guerra científica, donde no se comulga en muchas ocasiones. O sea, lo que a ti te pasa con la historia oficial, pues le pasa a mucha gente, a muchos científicos, a muchos físicos, con otros físicos, la teoría de cuerdas, el multiversos, la mecánica cuántica, el origen de la vida, David, el origen de la vida mismo. El origen del universo, el Big Bang. O sea, hay miles, cientos, si no, de doctores o incluso nominados al premio Nobel, gente de eminencias, que luego cuando estudias sus aportaciones o sus pensamientos más profundos, te das cuenta de que no comulgan con el paradigma. Pero bueno, al final el paradigma, ¿sabes qué pasa, Diego? ¿Qué es lo que se queda? Porque al final, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Todo el mundo va a seguir. Quiero decir, da igual que hayan ido 20 países antes, da igual las pruebas que hayan, incluso las hachas, los enterramientos, que al final lo que se queda en la cabeza de la gente es Cristóbal Colón. ¿Me entiendes? Hemos ido a la Luna en la década de los 50. La Luna es parte de la Tierra, aunque sea falso, aunque ahora ya se sabe que no, pero la gente seguirá pensando que la Luna era una parte de la Tierra y tal. Pues bueno, pues muy bien. Da igual que el motor Rolls Royce con 5.000 caballos no levantara ni una moto de polvo al amerizar. Da igual, porque estuvimos en la Luna, eso también da igual. El Rolls Royce, que además del otro día, el más fuerte, el más pepino de la casa Rolls Royce, 5.000 caballos de potencia. A mí me preguntaron por qué no creía, no estaba tan convencido del viaje a la Luna, ¿no? Y precisamente le dije, mira, te voy a decir una cosa por la que no me lo creo, por lo menos las fotos, ¿no? Y fue eso, ¿no? Le dije, mira, coge las fotos del alunizaje, mira las patas del módulo del Apolo 11, mira debajo ahí hay un motor Rolls Royce, ¿no? Y ahora, claro, digo, ves que está todo limpio, ves que no hay polvo, que las patas están limpias, todo como con un pincel, ¿no? Bien, digo, ahora mira este vídeo. Y resulta que ese mismo motor se lo pusieron a un camión de estos de exhibición, de estos de los americanos, que tiran fuego por los lados. Un Monster Drag. Y los bomberos empezaron a mojar el asfalto, a enfriarlo antes de que el señor encendiera la turbina a toda potencia, ¿no? Y lo que pasó fue que levantó, cuando encendió el asfalto, se calentó tanto, rompió la carretera, rompió el asfalto de aquel evento, ¿no? Vaya potencia ahí, vaya potencia. Sí, levantó el asfalto y además no estaba cerca de donde lo levantó, quizás estaba como a 20 metros, o sea que la llama, lo que es el punto de fricción, el punto de más caliente, está a unos 15 metros de la turbina, ¿no? Pues ahí levantó el asfalto del suelo, rompió lo que es el alquitrán, lo levantó para arriba y dejó todo. Entonces, claro, no coincide, no puede ser que en unos sitios rompa la carretera el mismo motor y el mismo motor en arena fina de playa no levante. Yo sé que hay mucha gente que dirá, no, pero que es porque en el espacio allí el fuego no puede haber. El fuego, es cierto que en el espacio, esto que se ve en las películas de explosiones en el espacio y todo esto es un cuento, de acuerdo, pero sí existe la energía, el desplazamiento de un chorro de propulsión o energía, todo eso existe y un motor Rolls Royce tiene mucho empuje. Y si metes eso en un satélite, ¿de acuerdo? Donde hay una capa de polvo lunar de 2 metros y luego hay más cosas debajo, pues ahí se levanta una polvareda que ahí no se ve nada en un año, David. Y además en la Luna hay gravedad. Has hecho con un aerosol en la playa, ¿qué pasa? En la Tierra sale para arriba como si eso fuera... No, y en la Luna hay gravedad y sí que puede funcionar el motor. Sí.
y además se ve perfectamente cuando los astronautas van caminando por la Luna, cómo van levantando polvo con las botas y todo eso. O sea, no es muy interesante todo esto sobre la Luna, pero es lo que tú has dicho. Mira, la prueba más fehaciente, vale que esto es muy técnico, ¿no? Lo del motor, que no saco, pero si queremos la única prueba real que a día de hoy todavía no se ha aportado físicamente, ni se ha aportado nada, aparte las supuestas rocas lunares que se trajeron desaparecieron todas, los datos se perdieron, la NASA, sin querer, grabó encima del metraje real de la Luna, fue una equivocación, no quisieron ocultar nada, simplemente grabaron encima. ¿Y qué pasa? Si alguien te dice que hemos pisado la Luna en la década de los 50 y encima en directo, retransmitiendo en directo, sí, va todo bien, estamos... Tío, si a veces cuesta enganchar el Zoom aquí hoy en día, y estamos en 2023, pues emitiendo en directo, ya lo sé que te dirán las mil y una de sí, porque emitieron desde Hawái en una emisión en directo, se las saben todas, ¿vale? Los datos de telemetría. Los datos de telemetría de acercamiento a la Luna jamás se presentaron ni se entregaron en la exposición de datos después del alunizaje o cuando llegaron aquí. O sea, nunca se entregaron los datos de la telemetría del acercamiento. Si los datos de telemetría tú no te puedes acercar a ningún tipo de astro ni nada. A no ser que lo hicieran ahí en un boli en manual, en vivo, ¿de acuerdo? Pero lo dudo mucho. Porque eso hay que calcular órbita de entrada, salida, tiempo en ascenso, descenso, hay que calcular 1.000.000 de cosas. Eso lo llevaban preparado. Por lo tanto, no han entregado todavía los datos de telemetría de acercamiento, David. Y eso no se pierde, es un taco así de folios, ¿eh? Eso sí. no se entregó. Por lo tanto, yo solo sé que no sé nada. El director de Roscosmos en 2022 hizo unas declaraciones y dijo que él había pedido a sus homólogos americanos ciertos datos para comprobar algunas cuestiones sobre el lanzamiento, en la llegada a la Luna, y le habían acusado de querer empañar las relaciones entre Rusia y América y no le habían enviado nada. Le habían enviado un libro que escribió un astronauta con sus memorias. En plan, entonces el señor dice, a ver, yo soy el director de Roscosmos. Me parece extraño que, porque pida unos datos para comprobar ciertas cosas, para hacer un estudio comparativo, sin ninguna malicia, pues me manden un libro de un astronauta que me pareció una broma y me digan encima y me pongan una queja oficial como que yo estoy intentando empañar las relaciones, cuando lo que estoy intentando es establecer relaciones, ¿no? Sí. Ahora esto fue hace 2 años, 1 año y medio, ahora sale Putin también, sí, mirando, ha salido Putin esta semana mirando los datos de la inteligencia artificial y cómo en una pantalla doble salen las fotografías de los chinos y las fotografías de 1969 de Estados Unidos y se ven claramente unas manchas rojas que además coinciden, o sea, lo que son los datos de la inteligencia artificial, las manchas rojas que detecta son el astronauta y las zonas que están aledañas al astronauta. O sea, 4 o 5 elementos que están insertados en la foto. La foto original, sí. Además del astro, o sea, y en todas ellas, uno de los elementos que está insertado es el astronauta. ¿Esto qué quiere decir? Que según la inteligencia artificial, las fotos, hubieron fotos reales, sí, posiblemente fotos de la Luna, sí, donde se pudo mandar un robot o algo, y luego se insertaron ahí otros elementos donde aparecen elementos sintéticos. Pero bueno, ya te digo que esto es otro tema, esto es un melón que nos podríamos... Que es mejor no abrirlo ahora. Recuerda que estuvo aquí en el canal, que le mando un saludo, dudo que vea el vídeo ¿no? Porque este hombre no es youtuber ni nada, es un analista, el señor Monteagudo, es el encargado de hacer la biografía de un ex astronauta de la NASA, ¿de acuerdo? De el señor Rojas, ¿de acuerdo? Y un matemático ejemplar, y este hombre está haciendo la biografía y lo tuvimos en el canal, lo hemos tenido varias veces. Dígame, dime tú, David, ¿para qué
para qué necesitaban cabezas nucleares en la expedición, en una de las expediciones o salidas o viajes a la Luna, pero es cierto, se llevaron cabezas nucleares ahí arriba, quién sabe. Bueno, mira, Diego, te voy a hacer, se me ha ocurrido la última pregunta. Sí. Te voy a dar el tiempo que quieras para que tú contestes, ¿no? Pero, sí. Esto ya no necesitas datos ni nada, esto es tu opinión, ¿no? Porque a tenor de todo lo que estamos hablando, pues claro, tú has empezado diciendo, hemos empezado diciendo que si la arqueología, que faltan datos, que faltan restos, que hay que analizarlo, pero claro, ahora ya me estás hablando de secretismos, de misiones encubiertas. Te lo explico, si quieres te explico en un minuto. De esconder la realidad, ¿no? Entonces te voy a hacer la última pregunta, que te puedes tirar un minuto o te puedes tirar una hora, ¿no? Para decírmela, para responder. Entonces, la ignorancia, todo esto de que no se sepa lo antidiluviano, todo esto de que no se sepa para qué son las pruebas las bombas nucleares, todo esto de que se da a conocer, que se sospecha, ¿es un tema de ignorancia? ¿Eso es la ignorancia del ser humano? ¿O es un tema de ocultación, de secretismo y de engaño a la humanidad? Bueno. O sea, esas ignorancias que no sabemos, vamos aprendiendo, o es que aquí hay un plan desde hace miles de años para engañarnos, para no contarnos la realidad. A ver, esta pregunta es súper extensa, ¿eh? Si te refieres a lo que son religiones y con miles de años de atrás, bueno, solo te voy a dar un dato. En la Biblia de Cowring nos explica que el mismo ángel dictó la Biblia al santo y dictó al profeta el Corán. O sea que el mismo ángel creó dos religiones el mismo día completamente opuestas. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo hemos llegado a hablar de esto de la Luna después de estar empezando el vídeo con arqueología? ¿Vale? Como muy bien sabes, un libro te lleva a otro libro. Cuando tú estudias los pueblos antiguos y te remontas tan atrás en el tiempo, ya estudias directamente lo que se conoce como la sopa de la vida, ¿no? Y aquí te das cuenta de que nuestro ADN es muy complejo. Te das cuenta de que incluso si nos salimos de la cronología de la Tierra, nuestro ADN tarda mucho más tiempo en ensamblarse que el tiempo de la Tierra. Esto es conocido como panspermia, vida teledirigida o que ha llegado desde otro punto aquí. ¿Por qué? Porque el ADN tiene unos procesos de ensamblaje y la Tierra solo tiene 4.500 millones de años y nuestro ADN tarda más. Por lo tanto, hemos empezado hablando de arqueología y estamos acabando hablando de la Luna, porque tú sabes que eso de ahí arriba, eso es un océano, David. Eso, ahí hay cosas inexplicables. Inexplicables, y puede que la vida viniera adherida o teledirigida aquí, a este planeta, como muy bien explica, que hay universidades que están apoyando esto a ciencia cierta, ¿eh? O sea, panspermia, vida teledirigida. Porque la teoría de la sopa de la vida, eso no se aguanta. No, la panspermia es un tema que cada año gana más popularidad entre la comunidad científica y además a tenor de las muestras filogenéticas, de los rastros de fosfina, de los rastros de metano, de las balizas de vida, que es muy importante, las balizas de vida que hay en el cosmos. Sí, los elementos biológicos que se recogen. La teoría de la panspermia está ganando muchos adeptos, además se está comprobando con análisis. Cada análisis, cada rastro que hacen del espacio o de planetas, lo que nos da es trazas biológicas de elementos que solo son emitidos por microorganismos o seres vivos en la Tierra. Y esto, rastros de vida. Esto nos empieza a... En el carbono, en el silicio, no sabemos en qué formato, ¿no? Por decirlo así, pero las balizas de vida son muestras de que hay una química, procesos químicos de vida y muerte abajo, en ese típico planeta, y suben a la estratosfera y son detectados por radiotelescopios de aquí, que son una pasada. Y bueno, solo eso, empezamos por arqueología y acabamos con la vida del espacio. Con el espacio, hemos empezado, fíjate Diego, que hemos empezado debajo de la Tierra, con las cuevas,
a profundidad y hemos acabado en la luna, en el espacio, ¿no? O en otros un libro planetas. lleva a otro, tío. Un libro lleva a otro libro. Por lo que eso digo. me gusta tanto, por eso te he invitado, por eso me gusta hablar contigo, porque eres como un libro abierto. No tienes filtro, lo cuentas todo, además me gusta cómo lo cuentas muy bien. Y nada más que darte Muchísimas gracias por invitarme, de verdad, David. Sabes que estoy muy Agradecer. ocupado, sabes que he estado súper ocupado, pero nada, siempre hay tiempo para hablar de estas cosas que nos apasionan. Nada, agradecerte, Diego, tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. Por favor, suscribiros a Hijos del Sol, que solo faltan 5.000 suscriptores para la placa de plata, el botón de plata de YouTube. Te felicito ya, de hecho. Y nada, yo encantado de haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Nada, A ti. simplemente decir que ha sido un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias a todos y a todos tus oyentes. Y algún día ojalá me pueda pasar por ahí por la facultad, que no creas que no me apetecería, me encantaría. Seguro que sería un súper buen alumno. Seguro. Estás invitado, mejor que yo, seguro. Porque voy poco. Pero sí, seguro que sí. Estás invitado y estamos Gracias, David. que te acerques. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.